Muy buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de alegatos de la reclamación ROL 82-2015, Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte con Superintendencia del Medio Ambiente. Se encuentran anunciados para alegar en esta audiencia por la parte reclamante, don Claudio Morales Borges, por la parte reclamada en realidad, la superintendencia, don Pablo Tejada Castillo. Iniciamos la audiencia con la presentación de la relación por parte del relator don Ricardo Pérez, por favor. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte y como reclamado la Superintendencia del Medio Ambiente. Se impugna la resolución exenta número 5 de 18 de junio de 2015, donde la Superintendencia rechazó el programa de cumplimiento presentado por la compañía, y la resolución exenta número 8 de 18 de junio de 2015, que a su vez rechazó el recurso de reposición contra la resolución precedente. A continuación paso a resumir los antecedentes de la presente reclamación. La Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte es titular de los proyectos Ampliación Planta Producción de Yodo Soledad, calificado favorablemente mediante resolución exenta número 1 de 2 de enero de 2013 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Tarapacá, y Aumento Producción de Yodo Calacala SCM Cosayach, calificado favorablemente mediante resolución exenta número 91 de 30 de agosto de 2013 por la ya mencionada comisión. Como consecuencia de una denuncia presentada por Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Soquimich, de fecha 9 de abril de 2013, funcionarios de la Superintendencia junto a otros organismos con competencia ambiental realizaron actividades de fiscalización a las faenas Calacal y Soledad, constatándose una serie de incumplimientos. Estos antecedentes, junto a otros que fueron solicitados por la autoridad fiscalizadora, particularmente en relación a la producción de yodo y el consumo de agua en las mencionadas faenas, llevaron a que, con fecha 31 de marzo de 2015, se diera inicio a un procedimiento administrativo sancionador en contra del reclamante de autos con la formulación de los siguientes cargos. En relación a la faena Soledad, haber excedido el consumo de agua autorizado por la RCA número 1 de 2013 en el periodo comprendido entre enero de 2013 y abril de 2014. Inexistencia de señalética y cercado durante un periodo de al menos 9 meses. Y no haber efectuado el programa de monitoreo de patrimonio histórico-cultural, sino hasta 10 meses luego del comienzo de sus operaciones. En cuanto a la faena Calacala, los cargos fueron no haber ingresado el informe trimestral que incluye las planillas del registro de tronaduras para el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, no haber contado con un arqueólogo encargado del monitoreo de los monumentos históricos Humberstone y Santa Laura, sino hasta diciembre de 2013, y haber ejecutado una modificación del proyecto consistente en el aumento de producción por sobre lo autorizado, sin contar con una RCA que lo autorice, en el periodo comprendido entre enero de 2013 y agosto del mismo año. Con fecha 13 de mayo de 2015, el titular presentó un programa de cumplimiento, habiéndose realizado previamente la correspondiente reunión de asistencia al cumplimiento. Una vez presentado dicho plan, la fiscal instructora solicitó a la División de Fiscalización que revisara los aspectos técnicos de este, en particular los relativos a la verificabilidad de las acciones y metas. En este contexto, el jefe de la División de Fiscalización de la Superintendencia emitió el respectivo informe donde concluyó que, comillas, la propuesta de programa de cumplimiento presentada, en los términos planteados, no permite su adecuada fiscalización ni se orienta hacia el restablecimiento de los objetivos planteados en el instrumento de gestión ambiental comprometido. Con fecha 18 de junio de 2015, mediante resolución exenta número 5, la Superintendencia decidió rechazar el programa presentado por el titular del proyecto, por no cumplir con los criterios de eficacia, integridad y verificabilidad contenidos en el artículo 9 del Reglamento de Programa de Cumplimiento. No habría integridad, entre otras cosas, por cuanto el programa no se haría cargo de todas y cada una de las infracciones, ya que en 2 de ellas lo expuesto corresponde más bien a descargos y no se presentan acciones y metas para volver al estado de cumplimiento. El programa no sería eficaz dado que, entre otras razones, se habría observado que la matriz acompañada en el punto 5 del programa no contiene toda la información asociada a plazos de ejecución, metas, indicadores asociados, medios de verificación, supuestos y costos. En cuanto a la verificabilidad, la resolución precisa varias situaciones en que no existe la información suficiente que permita dar cuenta del cumplimiento de las metas propuestas en el programa. En contra de esta resolución, la compañía presentó, el 3 de julio de 2015,
un recurso de reposición junto a un programa de cumplimiento que se habría hecho cargo de todas las consideraciones por la cual la superintendencia rechazó el programa mediante la resolución recurrida. Mediante resolución exenta número 8 de 18 de agosto de 2015, la superintendencia rechazó el recurso de reposición, pues consideró que la resolución impugnada tenía el carácter de acto trámite y no se encontraba en alguna de las situaciones que señala el artículo 15 de la Ley 19.880, que harían procedente el recurso. Con todo, la resolución consideró además que, en el presente caso, las carencias del programa de cumplimiento originalmente presentado eran de tal envergadura que no eran susceptibles de ser corregidas a través de observaciones por parte de la superintendencia. Con fecha 9 de septiembre de 2015, Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte interpuso, conforme a lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 17 de la Ley 20.600, reclamación ante este tribunal en contra de las resoluciones exentas números 5 y 8, ambas de 2015. Conforme a lo señalado en la reclamación y en el informe evacuado por la superintendencia, los argumentos de las partes se pueden resumir en los siguientes. En primer lugar, respecto a la resolución que rechazó el programa de cumplimiento, el reclamante señala que la resolución rechazó derechamente el programa cuando en la práctica se trataba de objeciones fácilmente salvables con la formulación de observaciones, tal como se habría acordado en la reunión informativa de 6 de mayo de 2015. Agrega que no es efectivo que no cumpla con el criterio de integridad por el hecho de hacer descargos, ya que, por ejemplo, en los dos casos que la superintendencia considera que no se cumple con el citado criterio, se habría señalado que el objetivo específico era cumplir con la norma infringida y los descargos nada tendrían que ver con dicho objetivo. En cuanto al criterio de eficacia, señala que en el plan reformulado acompañado junto a la reposición se precisan los plazos de ejecución de cada una de las medidas, las metas perseguidas con sus respectivos indicadores, medios de verificación, los supuestos bajo los cuales se plantean y su proyección de costos. Además, se habrían corregido los errores de tipeo en las fechas y que el resto de las observaciones corresponden a diferencias de criterios sobre la ubicación, naturaleza y campos que deben llenarse en la tabla de cumplimiento, los cuales habrían sido salvados de la forma señalada en la resolución exenta número 5 de 2015. Por su parte, en este punto, la Superintendencia del Medio Ambiente señala que la Administración no está obligada a formular observaciones para permitir al titular sanear un programa de cumplimiento, ya que el artículo 42 de la ley orgánica, señala un plazo para su presentación y determina su contenido preciso. Agrega que no existe a nivel legal o reglamentario una facultad que permita al regulado presentar, más allá de los plazos establecidos en ellos, un programa que satisfaga los requisitos de aprobación, ni exigir correcciones técnicas a la autoridad que impliquen extender dichos plazos. Con todo, agrega, los defectos contenidos en el programa de cumplimiento impedían su aprobación, ya que no puede ser íntegro un programa que no dé cuenta, en cada caso, de todos los hechos que se estiman constitutivos de infracción. No puede ser eficaz si las acciones y metas que propone no consisten en el restablecimiento del estándar quebrantado, y no puede ser verificable si no se comprometen para todas las medidas los respectivos plazos de ejecución, metas, indicadores asociados, medios de verificación, supuestos y costos, como expresamente se indica en las guías y modelos de la superintendencia que tuvo a disposición el titular. En segundo lugar, respecto a la resolución que rechazó el recurso de reposición, el reclamante señala que el recurso de reposición administrativo no está regulado en el artículo 15 de la Ley 19.880, sino que en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Esta última de mayor rango por ser orgánica constitucional. Ello obligaría a la Administración a efectuar una interpretación extensiva e inclusiva, lo que no hizo la superintendencia, razón por la cual habría infringido los principios de juridicidad e impugnabilidad, y al no pronunciarse sobre el fondo del recurso, habría transgredido el principio de contradictoriedad. Por otro lado, el reclamante señala que existe un procedimiento de incentivo al cumplimiento autónomo y voluntario, independiente al procedimiento infraccional, y que en este contexto, la resolución que rechazó el programa de cumplimiento no sería de mero trámite, dado que puso fin a dicho procedimiento de incentivo. Otro argumento desarrollado por el reclamante se refiere a que la supletoriedad de la ley número 19.880 no puede interpretarse en contra de los principios del procedimiento administrativo, ya que estos serían de aplicación general, con independencia de la existencia de una ley especial, motivo por el cual la superintendencia no podría desconocer su aplicación. Por su parte, la superintendencia en este punto señala que la diferencia entre acto administrativo trámite y uno terminal se determina conforme a la etapa del procedimiento en que se origina. Siendo esto así,
sería evidente que el acto impugnado es un acto trámite y por esta razón, para que proceda el recurso de reposición, se debe cumplir con lo señalado en el artículo 15 de la Ley 19.880, lo que no ocurre en el presente caso. Señala que las salidas anticipadas del procedimiento que han sido dispuestas en la Ley Orgánica de la Superintendencia para incentivar el cumplimiento no son un procedimiento distinto. Pero aunque así fuere, es indudable que la resolución que rechaza un programa de cumplimiento no pondría fin a este procedimiento, sino que lo haría aquella resolución que declare su ejecución satisfactoria. En cuanto a la relación entre la Ley Orgánica Constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y la Ley 19.880, afirma que esta no es de jerarquía, sino de especialidad, ya que mientras la primera se refiere en general a las actuaciones de la Administración del Estado, la segunda se refiere específicamente a los actos procedimentales. Agrega que en la última etapa de esta cadena de especialidad y de donde se debe partir se encuentra la Ley Orgánica de la Superintendencia, a la que se aplican plenamente los principios de la Ley 19.880, mientras el resto de sus reglas rigen de manera subsidiaria en ausencia de regulación especial. En cuanto al petitorio, y con esto finalizo, ilustre tribunal, el reclamante solicita que se acoja la reclamación y se deje sin efecto las resoluciones exentas número 5 y 8 de 2015 y que se ordene a la Superintendencia que dicte una nueva resolución que apruebe el programa de cumplimiento acompañado en un otro sí la reposición deducida o en subsidio, formule las observaciones correspondientes fijando plazo para su saneamiento de conformidad a la ley. Por su parte, la Superintendencia solicita tener por rechazada la reclamación en todas sus partes, declarando que la resolución impugnada es legal y dictada conforme a la normativa vigente con expresa condenación en costas. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Por la parte reclamante, no tengo señalado aquí, pero me imagino que el plazo anunciado de 30 minutos. Así es. Don Claudio Morales Borges. Con la venia, señor presidente, respetuosamente digo que vengo a alegar por mi representada Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte, con el fin de que se acoja el presente recurso de reclamación y sea revocada las resoluciones recurridas que han sido identificadas en la relación precedente, la número 5, en primer lugar, que rechaza el programa de cumplimiento presentado originalmente por mi representada, y la número 8, la cual en definitiva declara inadmisible el recurso de reposición, categorizando la resolución número 5 como de mero trámite. Entendemos que esas resoluciones son ilegales por las siguientes consideraciones. En primer lugar, su señoría, obviamente dentro de un procedimiento de incentivo al cumplimiento, como es aquel que se acoge mi representada a través de la presentación del programa de cumplimiento, lo que quiere, en definitiva, es el cumplimiento normativo, o sea, cumplir con los requerimientos de la Administración. ¿Por qué se lleva esto, su señoría? El tema que se está debatiendo hoy día es un tema que ha sido debatido ya en varias instancias anteriormente. El denunciante, que es Sokimich, el escrito en el cual presenta la denuncia en contra de mi representado, fue deducido en 2 oportunidades ante el ilustrísimo tribunal, en los roles 10 y 11 del año 2013, donde se reclamó de la ilegalidad de las resoluciones de calificación ambiental de Soledad, en un caso, y el trazado de Chinquiquiray que alimenta de agua a esta faena. Resoluciones que fueron, o reclamaciones que fueron rechazadas por este tribunal y confirmadas por la Corte Suprema. La misma denuncia se presentó ante la Contraloría General de la República y también fue rechazada. Y en paralelo se presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Y extrañamente, en el único lugar donde, también reiteraba ante el Senagiomin, en que se formularon cargos y se siguió adelante con un procedimiento infraccional fue en este caso en específico. Y por esa razón nosotros entendemos que debe ser revisado jurisdiccionalmente el tema y que las resoluciones que se dictaron y que son recurridas son ilegales. Respecto a la resolución número 5, que es la primera de aquellas reclamadas, en sus consideraciones 13ª, número 27ª, se señalan específicamente las razones por las cuales se rechaza nuestro programa. Y exactamente como se señaló en la relación precedente, dice que las falencias del mismo son tan severas que hace imposible observaciones o correcciones de oficio. Veremos más adelante que la imposibilidad fáctica o jurídica no ocurre en ninguno de estos casos. Y luego rechaza, y lo dicen considerando, enumerando primero, rechazar el programa de cumplimiento por no cumplir con los criterios de aprobación prescritos en el artículo 9 del Reglamento de Programas de Cumplimiento. Por lo tanto, no se cumplen los criterios de aprobación, pero no dice que se incurre en las causales de rechazo específicamente que señala la ley, cosa que analizaré más adelante.
Y luego en la reposición, derechamente no se mete al fondo y dice que la reposición es inadmisible porque el procedimiento de incentivo de cumplimiento sería un mero trámite dentro del procedimiento de sanción. Y se rechaza por las razones señaladas en la relación precedente. Por lo tanto, los temas a dilucidar, su señoría, son básicamente dos. Uno, si las razones que da la Superintendencia de Medio Ambiente para rechazar el plan de cumplimiento caen en la categoría de lo imposible. Y en segundo lugar, si es procedente la reposición respecto a la resolución que resuelve un programa de cumplimiento. Respecto al marco teórico de esta discusión, obviamente uno inmediatamente como abogado ocurre ante la Real Academia Española y ve qué es lo posible o qué es lo imposible, ¿ya? Lo posible es aquello que puede suceder o acaecer, por lo tanto lo imposible es aquello que no puede suceder o no puede acaecer. Pero este criterio que parece tan básico tal vez, o elemental, está recogido en nuestra legislación a través de toda ella y específicamente en el derecho común, me refiero específicamente al Código Civil, que informa todo el derecho al llamarse legislación común. Y en este caso, el Código Civil de la palabra posible e imposible habla 23 veces. Y seleccioné 3, su señoría, que son tal vez como un criterio aplicable o principio general del derecho aplicable a este caso. Uno se refiere a la modalidad del modo, artículo 1093 del Código Civil, donde señala que si la asignación testamentaria modal no se puede cumplir en la forma especial que señaló el testador, se puede cumplir en forma análoga. ¿Qué es lo que nos dice el legislador? Que existiendo un fin, una meta, y aquí hago el paralelo con el tema de los programas de cumplimiento, tal vez la forma puede ser no adecuada, pero se puede cumplir de otra forma análoga. Y esa es la corrección que realiza mi representada al reponer. No le gusta a la Superintendencia de Medio Ambiente cómo se presentó, el fin sigue siendo el mismo, el objetivo el mismo, lo planteamos de otra forma. Luego, su señoría, en el objeto ilícito, artículo 1461, inciso 3 del Código Civil, nos dice cuando el hecho debido, el objeto es una obligación de hacer o no hacer, o sea, una cosa, un hecho, perdón. Y dice que hay objeto ilícito cuando este es física o moralmente imposible. Y aquí tenemos la definición de lo imposible, lo que es imposible para la legalidad. Físicamente imposible, aquello que va en contra de las leyes de naturaleza física. Por lo tanto, en alguna de estas resoluciones, cosa que no existe, debería señalar que alguna de las acciones, metas, objetivos, van contra las leyes de la naturaleza física. Eso no se imputa a mi representado. Y luego vamos a tal vez lo más complicado, que es lo jurídicamente imposible. Y las categorías son bastante reducidas, su señoría. Y lo dice el artículo 1461, específicamente dice que son moralmente imposibles lo hecho prohibido por las leyes, contrario a las buenas costumbres o al orden público. Por lo tanto, deberíamos llegar a la conclusión que alguna de las imputaciones que realiza la Superintendencia de Medio Ambiente a mi representada debería violar una norma prohibitiva. Recordemos que el Código distingue entre prohibitivas, permisivas y las imperativas de requisitos que permiten ciertas actuaciones bajo ciertos requisitos. Y debería ser una norma prohibitiva, o contrario a las buenas costumbres del orden público. Pero tampoco ninguna de las observaciones que realiza tanto el organismo técnico como las resoluciones de la superintendencia señalan que caemos en ninguna de estas 3 categorías, que son las únicas que se reconocen como lo jurídicamente imposible. Por lo tanto, la única conclusión que podemos llegar es que ninguna de las imputaciones que fundan las resoluciones recurridas caen en la categoría de lo jurídicamente imposible. ¿Cómo puedo demostrar esto, su señoría? A través del análisis de la normativa ambiental. Porque exactamente la potestad que ejerce la Superintendencia de Medio Ambiente para aprobar o rechazar un programa de cumplimiento no es discrecional, es una potestad reglada. Y el artículo 42, en relación al artículo 9 del Decreto Supremo 30, que es el reglamento de los programas de cumplimiento, le señala específicamente qué actitud adoptar ante cada circunstancia. En el artículo 6, en el inciso 2, dice no podrán presentar programas de cumplimiento y establece 3 criterios de que uno presenta el programa y es rechazado de plano. ¿Quiénes no pueden presentar un programa de cumplimiento? Los infractores que hubiesen acogido a programas de gradualidad en el cumplimiento de la normativa ambiental. No es el caso de mi representado. B. Los infractores que hubiesen sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la superintendencia por infracciones gravísimas. No es el caso de mi representado. C. Los infractores que hubiesen presentado con anterioridad un programa de cumplimiento, salvo que se hubiese tratado de infracciones leves. Tampoco es el caso de mi representado. Y si hubiera sido, habría sido rechazado de plano y no habría dado lugar a la suspensión del procedimiento infraccional. Pero luego vamos al artículo 9. Y el artículo 9 señala cuáles son los criterios de aprobación. Y en el inciso 1 señala que son integridad, eficacia, verificabilidad, y los define. Pero eso es imperativo de requisito.
no es una norma prohibitiva. ¿Cuándo viene la norma prohibitiva que permitía a la Superintendencia de Medio Ambiente actuar como lo hizo, rechazar sin formular observaciones previas? En el inciso segundo, que dice: en ningún caso se aprobarán programas de cumplimiento por medio de los cuales el infractor intente eludir su responsabilidad. Primera causal de rechazo, sin formular observaciones. Aprovecharse de su infracción. Segunda causal de rechazo, sin formular observaciones. Y la tercera, que sea manifiestamente dilatorio. Ninguna de las tres únicas causales que establece nuestra legislación para actuar dentro de esta potestad reglada de la Superintendencia de Medio Ambiente fueron imputadas ni representadas. Por lo tanto, la única conclusión jurídica posible es que ninguna de las imputaciones caen en lo jurídicamente imposible. Y por ello se salva inmediatamente la primera duda respecto a la procedencia o no de las alegaciones de mi representada. Y luego viene el segundo tema, su señoría, que si estas resoluciones recaen en actos trámites, ¿ya? Porque una cosa que ya llegamos a la conclusión que no era imposible, que de hecho es tan posible que en el programa de cumplimiento que acompaña la reposición se salvaron, como se señaló en la relación precedente, todo cada uno de los puntos, porque no caían ni en lo físico ni en lo jurídicamente imposible. Y aquí viene un tema que va a ser un debate tal vez más bien teórico, por cuanto la posición de la Superintendencia de Medio Ambiente es que el procedimiento de incentivo al cumplimiento es un mero trámite dentro de un procedimiento infraccional. Y nosotros adoptamos la tesis distinta, en que entendemos que es una cuestión esencial dentro del procedimiento ambiental, y en este caso infraccional, si usted lo quiere señalar así. Cuestiones o particularidades que llaman la atención, por ejemplo, de este procedimiento. Efectivamente, el fiscal instructor le envía un memo a la División de Fiscalización y le pide que se refiere técnicamente a este programa de cumplimiento. Sin embargo, lo hace de una forma, yo digo, a lo menos atentatoria contra los derechos representados, porque le adelanta las razones por las cuales lo va a rechazar. Por lo tanto, el organismo técnico se le pone en la situación de tener que hacer fundamentaciones para el rechazo. Yo entiendo que cualquier magistratura no puede adelantar su juicio en un acto intermedio como es entregarle para que un organismo técnico revise, pero adelanta su juicio. Por lo tanto, nosotros desde ese momento, mucho antes de que saliera el informe técnico, sabíamos que esto iba a ser rechazado, porque lo dice la fiscal instructora. En este caso, su señoría, y dentro de los antecedentes de derecho, este tipo de circunstancias, como las que relataré a continuación, obviamente son, o infringen, mejor dicho, los principios fundamentales del procedimiento administrativo que han tratado de homologarse al debido proceso en materia jurisdiccional. Y eso es, en definitiva, la revisión que se realiza ante este tribunal. La Ley 19.880 también reitera los principios de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. La Ley 24.017 establece cuáles son también los procedimientos ambientales que tienen que acoger o hacer suyo todos estos principios. Y en definitiva, todas las actuaciones en esta materia están regidas por las leyes orgánicas constitucionales de base general de administración del Estado y la Constitución, artículos 6 y 7, y el artículo 19, número 3 también respecto al derecho a racional procedimiento, y el 19, número 14, que es el derecho de petición. ¿Qué sucede en este caso, su señoría? La forma que adoptan la resolución infringe no solamente la normativa que ya señalaba en forma introductoria, sino que infringe la lógica de la legislación. Ley de Bases Generales de la Administración del Estado establece los principios aplicables a toda la Administración del Estado. Y le dice en eso, y establece una norma que, en definitiva, es insoslayable y que tiene que ver con que la reposición es el único recurso omniprocedente. ¿Ya? Citaré el artículo más adelante, su señoría, pero ¿por qué digo que es omniprocedente? Porque en este caso específico, lo que se le señala a mi representado es que las observaciones son, en definitiva, infranqueables. Y tal como se señaló en la relación precedente, no es así. Y voy a poner solamente 3 ejemplos, su señoría, que demuestran que esto es más bien una diferencia de criterio, o si usted quiere incluso de tipeo, como sucede, y elijo, obviamente, los que me parecen más injustos dentro de toda esta observación. Por ejemplo, en cuanto al cargo de haber, excedido el consumo de agua y el cargo de haber excedido la cantidad de yodo equivalente dentro del yoduro, pequeña explicación, en estas plantas, el caliche, se hace un proceso de lixiviación, se saca el yodato se pasa a través de una planta química, se transforma en yoduro, y el yoduro tiene casi un 90% de contenido de yodo, que es lo que en definitiva se transforma en metal. Esas son más o menos las etapas. En este caso específico, la planta de Calacala tiene una planta química, que transforma el yodato en yoduro, y una planta refinadora, que refina eso y lo transforma en metal. Pero no solamente la producción que viene desde Calacala, sino también recibe yoduro desde Negreiros y yoduro desde Soledad.
Por lo tanto, la producción de la planta química no tiene una relación directa con la de la planta refinadora, que es mucho mayor porque es alimentada por otras dos. En los formularios E300 que se entregan al Cerneogeomin, lo único que se informa es la planta refinadora. Pero la imputación que se nos hace es creyendo y confundiendo la planta química con la planta refinadora. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Se presenta el programa de cumplimiento y se le señala, sabe que el formulario de 300 va a tener un agregado en que se va a distinguir cuánto es de Cala, de Negreiro, de Soledad, cosa que no se produzca esto de parecer como que se está duplicando la producción. Mire, el error es tan patente, su señoría, que si usted con los porcentajes de yodo sacara la cuenta de la producción que debería tener esta planta, de acuerdo a lo que las imputaciones que hace la Superintendencia de Medio Ambiente, llegaría que no solamente seríamos el segundo o tercer productor de Chile, seríamos el primero del mundo, produciríamos 4 o 5 veces más que Soquimich y llenaríamos el mercado. O sea, es un error patente. Entonces nosotros, no importa, nos vamos a separar esta información para hacerla más, digamos, fácil de digerir. Y en el caso del agua se señala claramente que la RCA uno compromete a una producción promedio mensual, por lo tanto ahora en vez de informar mensualmente se va a hacer en forma quincenal, y en el caso que un día en específico se excedan los 85 litros por segundo, se va a disminuir en el día inmediatamente posterior a lo equivalente para que el consumo mensual del acuífero no produzca perjuicio. Eso es lo que les señala en el programa de cumplimiento, pero ellos dicen que nosotros estamos formulando descargos. Excelentísima señoría, usted podrá ver los descargos nuestros, porque entre que no se suspendía y repusimos, tuvimos que formular descargos. Nosotros alegamos la incompetencia de la superintendencia para conocer de los cargos. La creemos competente para aprobar un programa de cumplimiento, pero por un tema de fecha es incompetente para conocer estos cargos. Sin embargo, ella, prejuiciando, sin conocer nuestros descargos, señala que en esto nosotros no estamos presentando programa de cumplimiento, sino que estamos formulando descargos. Y usted lee los descargos, no tienen nada que ver con esta explicación que se le da dentro del programa de cumplimiento. Por lo tanto, no es que no haya criterio de integridad, o sea, que no se hayan tocado todos los puntos, se tocaron todos. Lo que pasa es que a la superintendencia no le gusta que en definitiva se le explique un tema que está cometiendo un error. Y aún así nosotros estamos de acuerdo con someternos a un régimen aún más estricto. Lo mismo ocurre, su señoría, con respecto a la señalética ubicar en los lugares de interés patrimonial. Dicen que hay una diferencia porque se señala como cumplido, pero después hay estimación de costos y cronología. Y usted lee la RCA y dice que esto es por etapas. Porque obviamente tengo una mina que está al lado de la planta, estoy explotando esa mina, voy a poner los cartelitos, las rejas, pero la otra mina, que está a 20 kilómetros de la zona, que no le he intervenido, que no hay peligro alguno, se va a hacer en la etapa cuando la producción llega hasta allá. ¿Por qué hacerlo ahora si ni siquiera está siendo intervenida? Y por eso se estableció por etapas. Sin embargo, la Superintendencia de Medio Ambiente dice que eso no se entiende, y la verdad es que uno ve los papeles y es perfectamente entendible. Aún así, se arregló ese tema y se le señala específicamente las etapas en el cronograma posterior. Y otro es porque en una fecha se señala abril del 2013 cuando era en realidad abril del 2014. O sea, un error de tipeo que también fue subsanado y saneado. Eso les doy esos 3 ejemplos que demuestran que aquí no había nada en la categoría de lo imposible. Y los demás son que algunas acciones entendían que eran metas, otras metas acciones o medios de verificación, o sea, que están en la columna equivocada. No voy a ser tan detallista para no alargar más, eso está por lo más tratado en el recurso. Por lo tanto, su señoría no caía en la categoría de lo imposible. Entonces, cuando se rechaza el programa de cumplimiento, la primera reacción es, bueno, hay que reponer, la superintendencia está equivocada, y para demostrárselo, arreglamos todo y cada una de estas observaciones. O sea, transformamos los criterios de rechazo como si fueran observaciones. Y eso es lo que recoge el programa, que es el mismo anterior, pero con todas estas correcciones que se acompañan a la reposición, y se solicita a la superintendencia que reconsidere su posición. Y la superintendencia, tuvimos una reunión también, su señoría, entre medio con la reposición. Por lo menos lo que se habló en ese momento era que se iba a ver al fondo si efectivamente el programa de cumplimiento cumplía ahora con los requisitos que ellos imponían. Sin embargo, nos salen con esta resolución donde no se meten al fondo, o sea, no leen el programa de cumplimiento derechamente, y la cantidad de anexos que son varios no se observaron, y se dice que de acuerdo a ello esto sería un acto trámite, la resolución que rechazaba el programa de cumplimiento, y no es susceptible de reposición de acuerdo al artículo 15 de la ley 19.808. Y eso cerrado. ¿Por qué eso, señoría? El principio de juridicidad establece lo que llamamos nosotros la pirámide normativa, con su base en la Constitución y todas las leyes que se van y otros actos jurídicos en torno a ella, llegando hasta los contratos y las sentencias que son actos de efecto relativo. Y las leyes también están categorizadas, aquellas que son leyes base,
que son leyes orgánicas constitucionales que establecen los principios generales. Entonces, voy a citar brevemente el artículo 10º de la ley 19.563, que es la ley orgánica constitucional de base general de la administración del Estado. Dice, los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano el que hubiere emanado el acto respectivo. Por lo tanto, no es que exista un conflicto entre la norma especial, que aquí se habla del criterio de especialidad, sino que la norma especial debe interpretarse y aplicarse de acuerdo a los criterios interpretativos que entrega la de mayor jerarquía que la ley de base. Sobre este tema, su señoría, está detallado incluso en el recurso. Voy a citar simplemente a un autor, que es Gabriel Boxan, en el procedimiento administrativo chileno, editorial LexisNexis, que en su conclusión es como si estuviera haciendo un informe en derecho del caso nuestro. Hablando sobre la reposición, dice, muy por el contrario, es el único medio de impugnación administrativa cuya omniprocedencia resulta indiscutible al tenor literal de la ley. Y de este atributo se deriva que la fórmula de insusceptibilidad de recurso alguno, que aparece consagrada a una gran cantidad de actos administrativos, no tenga ningún valor por su flagrante inconstitucionalidad. Y analiza una serie de casos de varios organismos públicos que adoptan exactamente la misma tesis que aquí adopta la Superintendencia de Medio Ambiente y le dice que está equivocado. ¿Qué es lo que sucede, su señoría? En definitiva, vamos a entrar al debate si podemos entender que un procedimiento de incentivo al cumplimiento es un trámite. Yo creo profundamente que está equivocado. Y para eso intenté, en definitiva... No funciona esto. La siguiente. Ahí. Busqué todo tipo de jurisprudencia y apoyo respecto a este tema para hacer una interpretación sistemática de la ley. ¿Ya? Primero, de una razón procedimental. Si fuera un trámite dentro del procedimiento infraccional, no suspendería este. Pero la presentación de un programa de cumplimiento suspende el procedimiento infraccional. Por lo tanto, mi lógica procesal es, si lo está suspendiendo porque no es lo mismo. Y no es un trámite dentro de lo mismo. Eso lo digo como un criterio simplemente práctico. Pero veamos la naturaleza jurídica de un procedimiento infraccional, y en este caso administrativo. Eduardo Novoa Monreal, que ha sido citado, por ejemplo, en un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto a la Ley de Pesca y Acuicultura, señala que esto se llama el derecho penal administrativo. Es decir, son infracciones legales que por su menor entidad no se someten a penas, digamos, corporales, sino a penas pecuniarias, que van a un deber de cooperación con la autoridad y van por el bien común. Pero se rigen por las normas penales. O sea, los mismos criterios, por decirlo de alguna forma. Tiene que ver con la prescripción, su señoría, tiene que ver con las causas de extinción de responsabilidad, etcétera, etcétera, que hay mucha jurisprudencia respecto al tema y que aplican a estas materias. Por lo tanto, un procedimiento infraccional administrativo como este es una manifestación de ius puniendi. Y de ahí que un programa de incentivo al cumplimiento, o una herramienta de incentivo al cumplimiento como aquella que estamos tratando, tiene su símil en distintas instituciones de otros órdenes, digamos, administrativos, que son paralelos tal vez a la ambiental. Y el primer ejemplo es el nuevo procedimiento penal, que contempla una salida alternativa. Lo señala, lo toca incluso en un punto en su defensa de la Superintendencia de Medio Ambiente. Se presentó una denuncia, tal como acá, se hace una investigación, tal como acá, y hay una salida alternativa. Y mira la suspensión condicional. ¿Qué es lo que provoca la suspensión condicional? A la persona se le sujeta a ciertas obligaciones dentro de un determinado plazo y si las cumple, se dicta el sobreseimiento definitivo. Si no las cumple, se sigue el procedimiento penal en ese caso a su respecto. Y si es formalizado por otro delito, es juzgado por ambos. Casi como el doble de sanción que se aplica en este caso. Es exactamente los mismos principios que se aplican en el caso de un programa de cumplimiento en esto. Y no se agota, su señoría, en la materia penal. La Fiscalía Nacional Económica, en documentos también que voy a dejar a disposición, de hecho, su señoría, contempla los programas de cumplimiento y los beneficios de su presentación son, de eso hay documentos que se pueden encontrar por internet, prevención de infracciones, posible rebaja de la multa y delación compensada. Es decir, el incentivo al cumplimiento es una cuestión común a todos los procedimientos infraccionales. Podría dar muchos más ejemplos, su señoría, pero voy con esto. Por lo tanto, digo yo, cuando en la Corte de Apelaciones el querellante, molesto con que se llega a una suspensión condicional, vaya, ataca las medidas que le imponen, le podrá decir, sabe que su apelación es inadmisible porque es un mero trámite. Yo, la verdad, no me cabría en la cabeza. Lo mismo sucedía con la Fiscalía Nacional Económica, no voy a profundizar sobre el tema para no... Pero la lógica es que, a diferencia de lo que se llama la Superintendencia de Medio Ambiente, esto no es un mero trámite. No lo puede ser, por lo demás.
¿Por qué no lo puede hacer, su señoría? Porque la resolución sí establece derechos y obligaciones. Si es afirmativa, someterse a las condiciones bajo el plazo. Si no se cumplen, posible incluso una doble sanción, o sea, que se doble la sanción. Y si es negativa, como en el caso de mi representado, le puso fin al procedimiento de incentivo al cumplimiento y sigue el infraccional. Se termina su suspensión. Por lo tanto, finaliza un procedimiento que es autónomo. ¿Y qué es autónomo? Y ahí viene el tema donde yo señalo que no puede ser excusa en este caso la aplicación supletoria de la ley 19.880, porque en definitiva lo que hace la legislación ambiental es establecer escritos de disposición en favor del administrado. Entonces la superintendencia, ¿qué es lo que entiende? Que cuando se señala que existe presentación de plan de cumplimiento o descargo, son las únicas actuaciones que es lo máximo que puede esperar el administrado dentro del procedimiento. O sea, son sus dos formas de defensa. No puede hacer nada más. Jurisprudencia que se crea por continuación que demuestra que eso es errado. Cuando en realidad esa norma no está regulando la actuación del administrado, regula la administración y le dice las garantías mínimas que usted le debe reconocer al administrado son estas. Y él puede presentar más cosas. Puede presentar elementos, documentos durante todo el curso del procedimiento. Y obviamente recurrir de las resoluciones que le resultan agravantes como el recurso de reposición. Por lo tanto, hay una errada interpretación o calificación jurídica de lo que es un acto trámite en relación al procedimiento de incentivo al cumplimiento y además una errada de lectura de quién es el destinatario de las normas y que estas no son normas máximas, no establecen el número de presentaciones, son normas mínimas de garantía al administrador. Su señoría, una forma de establecer cuál es el criterio correcto, interpretativo, es ver la historia fidedigna de establecimiento de la ley. Y me di el trabajo, voy a dejar incluso un set de impresión de aquello que estoy proyectando, que tiene que ver con la discusión parlamentaria respecto a estos mismos tópicos. En el mensaje presidencial, página 13 de la historia fidedigna que está establecida en la biblioteca, en la Biblioteca del Congreso Nacional, señala específicamente, lo voy a resumir, su señor, porque está citado incluso en el recurso, que la diferencia entre la nueva legislación y la antigua es que la antigua era netamente sancionadora. En cambio esta, la idea central está en el incentivo al cumplimiento, estableciendo los criterios para ello. Por lo tanto, se produce la paradoja en este caso específico que la propia ley que crea le señala una meta a la Superintendencia de Medio Ambiente, incentivar el cumplimiento, y una segunda, sancionar al infractor. Pero aquí se dan vuelta el mandato y se interpreta al revés. Como que lo principal sería la sanción y no el incentivo al cumplimiento. Que es justamente, como digo, la gran diferencia de la nueva legislación. Más patente respecto a esto, su señoría, tiene que ver con el informe que dio la Comisión de Recursos Naturales, la página 104, y esto es re importante por cuanto la presentación la realiza Ana Lía Uriarte, que era la presidenta de la CONAMA en aquel momento. Y voy a citar textualmente porque de esto no queda ninguna duda que son dos cosas distintas y que es esencial. Hablando ella, dice, explicó que el proyecto también contempla incentivos para el cumplimiento de las normas medioambientales. Estos incentivos son, habla de la denuncia ciudadana, luego habla de la autodenuncia, y en tercer lugar dice, programa de cumplimiento. Durante el proceso sancionador se puede proponer un programa de cumplimiento que suspende el procedimiento y si se cumple se da por terminado. Por el contrario, si no se cumple, recibe el doble de multa que originalmente le correspondía. Luego trata el registro de sanciones, punto aparte, y señala, asimismo, se contempla un procedimiento sancionador sujeto a todas las garantías procesales. Es decir, en la génesis de la ley, quienes la discutieron sabían perfectamente que el procedimiento de incentivo al cumplimiento es una cosa distinta del procedimiento infraccional y una no un trámite de la otra. ¿Qué es lo que se hizo? Es hacerlos coherentes procedimentalmente a través de que mientras se ve uno, se suspende el otro y luego si fracasa se continúa. Pero eso no lo transforma como un mero trámite, para nada, es esencial desde el mensaje presidencial. Por ello, su señoría, atendido el criterio de lo imposible y lo que he señalado, nosotros sostenemos que, obviamente, las resoluciones recurridas adolecen de vicios de ilegalidad y para ello, no lo voy a citar, sino que lo cito como referencia, su señoría, es el fallo que se dictó respecto de la compañía minera Maricunga, en el rol 20 del año 2014, que voy a dejar a disposición, porque la situación en que Maricunga se encontró es símil a la de mi representada, aunque con un acto de disposición distinto. En el caso de Maricunga, presentó sus descargos y luego presentó dos téngase presentes en que ampliaba, adicionaba estos descargos. Y la Superintendencia de Medio Ambiente no los proveyó, no los integró al procedimiento y sostuvo ante este tribunal que en definitiva
el descargo era la única posibilidad de defensa, que no cabía más que esa, era el escrito que está señalado por la legislación, y en definitiva que esa era su oportunidad para defenderse. Y contrariamente a lo que se señaló ahí, el tribunal dispuso que las resoluciones eran ilegales, que debían incorporarse al auto y proveerse por el derecho que tiene, por la contradictoriedad de presentar alegaciones en cualquier momento, y ahí señala la misma tesis que he señalado yo en este alegato, cuanto que estas son garantías mínimas de defensa, no los únicos escritos a través de los cuales uno puede ejercer defensa. Y la pregunta será, ¿es un programa de cumplimiento un método de defensa? Puede ser discutible, pero lo que sí no es indiscutible es que eso, como los descargos, van en búsqueda de un puro objetivo, que es eximir de responsabilidad, por decirlo de alguna forma, o dar lugar al cumplimiento de la normativa ambiental como se le quiera ver. O sea, van al mismo sentido, son escritos de disposición. Lo importante es que, como digo, que se declaran ilegales, y aquí yo hago la pregunta. La resolución que recae sobre estos escritos téngase presente es un téngase presente. Y esa no es más que una resolución, de acuerdo a un procedimiento judicial, más que de mero trámite. O sea, un ejemplo, una resolución de mero trámite, no se me ocurre una mejor que un téngase presente. Pero por la importancia y la conexión que tiene con el tema debatido, este ilustrísimo tribunal estimó que esas presentaciones eran sustanciales, que tenían que ver con la defensa, y que al no proveerse y sostener que eran un mero trámite, como sostuvo la Superintendencia de Medio Ambiente, infringían los derechos del representado, que es exactamente la misma solicitud que le hace el representante. Para terminar, 2 minutos, senador. Para terminar, su señoría, el petitorio de mi representada tampoco queríamos pasarnos de listos, para ser sincero. Derechamente pedimos que se apruebe el programa reformulado o que se le diga a la superintendencia que nos formule las observaciones. Nosotros no somos el organismo técnico. Obviamente, si hay observaciones técnicas, no jurídicas, como los errores que se han cometido y que son denunciados aquí, tendremos que arreglarlo. Eso es propio. Estamos en una serie de un desequilibrio con la autoridad en cuanto a los conocimientos técnicos, por decirlo de alguna forma. Si hay razones, nosotros las subsanaremos dentro del plazo. Y por eso hay una petición subsidiaria respecto a eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que en definitiva queremos? Que se juzgue conforme a derecho y se dicte la resolución que corresponda, que a nuestro juicio es o aprobar el programa reformulado o hacer las observaciones pertinentes para que sea rectificado dentro de los plazos legales. Es todo cuanto tengo que decir. Dejo mi nota y a los documentos que he hecho referencia. Muchas gracias, señor abogado. Por la parte reclamada, don Pablo Tejada Castillo, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mucho se ha dicho en estos estrados respecto de la imposibilidad física y jurídica de cumplir normas, respecto a normas prohibitivas, respecto de si la Superintendencia de Medio Ambiente está obligada o no a generar observaciones o comentarios respecto a un plan de cumplimiento. También se ha discutido bastante respecto de si procede o no un recurso de reposición respecto de la resolución que rechaza un plan de cumplimiento. Todo ello con la finalidad de que se apruebe un plan de cumplimiento. Pero ¿qué es lo que se extraña del alegato del recurso de reclamación? Es un análisis del mismo plan de cumplimiento presentado. Eso no se ha dicho, eso no se ha mencionado, no se han analizado los cargos que se realizaron, no se han analizado las medidas propuestas para cumplir la normativa ambiental. Por lo mismo, su señoría ilustre, yo quiero partir este alegato refiriéndome precisamente al plan de cumplimiento presentado, a las notables y graves deficiencias de este plan de cumplimiento, para después entrar a refutar lo que ha señalado el menorable contradictor en materia de obligación de generar observaciones y en materia de recursos de reposición respecto a la resolución que rechaza el plan de cumplimiento. En primer lugar, su señoría ilustre, respecto a los cargos, debo señalar que se le generaron 6 cargos a la compañía minera Cosayache. El primer cargo era por exceder, que el cargo A1 por exceder el consumo de agua por sobre el autorizado, que está autorizado en su RCA 85 litros por segundo. El segundo cargo hizo relación con la inexistencia señalética y cercado durante un periodo, a pesar de la exigencia impuesta por el Consejo de Monumentos Nacionales. El tercer cargo, el número A3, es no haber efectuado un programa de monitoreo del patrimonio histórico-cultural, que también haya sido exigido por el Consejo de Monumentos Nacionales. El cargo B1 es no haber realizado, no tener un registro de tronadura, pese a que ello estaba exigido en la RCA. El cuarto cargo dice no haber contado con un arqueólogo para efectos de monitorear los monumentos históricos de Humberstone y Santa Laura. Y finalmente el cargo número 5 es ejecutar una modificación de proyecto, aumentando la producción de yodo en la planta química de la compañía. Pues bien, su señor ilustre, se presenta este programa de cumplimiento por estos cargos
y lo primero que se encuentra la Fiscalía Instructora es que los cargos no se cumplen con el primero de los requisitos, que es la integridad. En efecto, el programa no era íntegro porque 2 de los cargos que fueron calificados como infracciones graves no estaban incluidos en el programa de cumplimiento. Estos cargos dicen relación con el consumo excesivo de agua por sobre lo autorizado y con el aumento de producción de yodo también por sobre lo autorizado. Es decir, 2 de los cargos más graves y más relevantes para el efecto de medio ambiente no estaban incluidos en el programa de cumplimiento. Sencillamente respecto a estos cargos se negaban y se generaban verdaderos descargos. Eso está patente en el programa de cumplimiento presentado. Por lo tanto, desde un principio ya no se cumple el criterio de integridad que exige nuestra normativa. Por estos antecedentes, habiendo sido recibido por la Fiscalía Instructora el plan de cumplimiento, procede a emitir el memorándum número 199 del año 2015, que le informa a su vez al jefe de la División de Fiscalización del plan de cumplimiento y de las deficiencias que ella constata. Aquí, señoría ilustre, yo me quiero hacer cargo respecto de lo dicho por mi colega, en el sentido de que prácticamente este sería una resolución antojadiza de la Fiscalía Instructora, y la verdad que esto no es así, esto es una decisión de la Superintendencia como organismo. La Fiscalía Instructora envió el memorándum a la División de Fiscalización, el jefe de la División de Fiscalización envió nuevas observaciones y finalmente la resolución fue firmada por la jefa de División de Cumplimiento, que no es la Fiscalía Instructora. Por lo tanto, no es una decisión antojadiza de un funcionario dentro de la unidad, sino que más bien responde al trabajo de toda la Superintendencia de Medio Ambiente. Bueno, en el memorándum 199, que fue el memorándum que envió la Fiscalía Instructora, constató una serie de incumplimientos. Específicamente, todos los cargos imputados tenían incumplimiento. Todas las medidas presentadas por cada uno de los cargos imputados tenían observaciones. Todo, exactamente. Por ejemplo, de esta manera, nos encontramos con incumplimiento en relación a las finalidades, al objetivo, a la integridad, etc. Se envía el memorándum al presidente, al jefe de la División de Fiscalización, y lo responde a través del memorándum número 245 y genera 30 observaciones, más de 30 observaciones. Respecto del cargo A1 generó 7 observaciones. Respecto del cargo A2 generó 6 observaciones. Del cargo A3, 4 observaciones. Del cargo B1, 4 observaciones. Del cargo B2, 3 observaciones. Y del cargo B3, 3 observaciones. Nos da más de 30 observaciones al programa de cumplimiento presentado por COSAYACH. De esta manera, y evidentemente al ser un programa de cumplimiento presentado de una manera que no cumplía con los requisitos dispuestos en nuestra legislación, fue rechazado. Pero ¿cuáles son los requisitos dispuestos en nuestra legislación? De partida también aquí me gustaría corregir a mi colega porque se confunde respecto de los requisitos para admitir a trámite un programa de cumplimiento y los requisitos para, en el fondo, rechazar o aprobar un programa de cumplimiento. Los requisitos para aprobar o rechazar un programa de cumplimiento es que se haya presentado entre un plazo de 10 días, que este programa de cumplimiento sea íntegro, sea eficaz y sea verificable. Lo cierto, señoría ilustrísima, que estos requisitos están en el artículo 42 de la LOSMA y también están incluidos en el decreto número 30 del Ministerio de Medio Ambiente, en sus artículos 7 y 9. En este sentido se afirma que el programa de cumplimiento no es íntegro en la resolución que rechazó el programa de cumplimiento, por cuanto no se reconocen todos los cargos, no se presentan acciones ni metas para volver al estado de cumplimiento y por lo tanto no puede ser considerado el programa de cumplimiento íntegro. En segundo lugar, se hace un análisis de cada uno de los antecedentes respecto de la eficacia, ver si el programa de cumplimiento es eficaz y dice que no es eficaz, y no es eficaz simplemente porque no tiene plazo de ejecución de las medidas propuestas. No hay plazo de ejecución, no hay un plazo, o sea, no se dice esta medida se va a cumplir en 1 año, en 2, en 6 meses, no hay un plazo de ejecución. Y finalmente, y así, todas las medidas tenían observaciones. Finalmente se hace necesario, señala la Fiscalía Instructora, que para cada una de las acciones propuestas se señala un plazo de ejecución, metas, indicadores asociados, medios de verificación, supuesto y costo. Por lo tanto, era un plan de cumplimiento absolutamente deficiente. Respecto de la verificabilidad, volvemos al tema que no había metas, no se habían plazos comprometidos para entregar los monitoreos, etc. Por estos antecedentes, su señoría ilustre, se procede a rechazar este programa de cumplimiento. Con posterioridad, la reclamante ingresa un recurso de reposición, pero no viene a salvar omisiones. No te dicen voy a rectificar un error de número, voy a rectificar un error de transcripción,
voy a rectificar un párrafo, voy a rectificar una frase. No hace eso, señoría ilustre. Lo que hace es presentar un nuevo plan de cumplimiento junto al recurso de reposición. Es decir, eran de tal entidad los errores, las deficiencias, que la compañía se vio obligada a presentar un nuevo plan de cumplimiento. En ese sentido, obviamente, que la respuesta de la superintendencia fue rechazar el nuevo plan de cumplimiento, declarando además inadmisible el recurso de reposición. Pero no solo se declaró inadmisible, además se pronunció sobre el fondo. Pero ya volveremos sobre este tema. Habiendo aclarado entonces y dejado bien patente la deficiencia del programa de cumplimiento presentado por la compañía, nos corresponde ahora referirnos al tema, a la alegación respecto de si la superintendencia obviamente está obligada o no a formular correcciones u observaciones en el plan de cumplimiento. Nuestra contraparte nos dice que está obligado en virtud de la Ley Orgánica Constitucional Base de la Administración del Estado y por aplicación de la Ley 19.880. Dice que en aplicación de estas dos normas generales, la superintendencia está obligado a generar observaciones. Obligado, tiene la obligación legal, dice textual. Pero, señoría, lo que pasa acá es que hay una relación de especialidad, no de jerarquía de la ley. Los planes de cumplimiento están reglados y están normados. Está el decreto 30, está la LOSMA. Y por lo tanto, la obligación o la supuesta obligación de generar observación o corrección al plan de cumplimiento hay que buscar la normativa especial, no la normativa general. Y si nosotros vamos a la normativa especial, la verdad es que no está esa obligación, no existe esa obligación. En el decreto 30 esa obligación no está, en la LOSMA tampoco está esa obligación. Lo que sí se encuentra en la LOSMA, que fue algo que se cumplió y mi colega también lo reconoce, es una obligación de asistencia a los regulados. Esta obligación se cumplió, se generaron reuniones, estas reuniones asistieron a ambas partes, se juntaron con el fiscal instructor, se le entregaron todos los formatos tipos y se le dio toda la asistencia legal para que pudiera formular un plan de cumplimiento. Pero una vez formulado un plan de cumplimiento dentro del plazo legal no puede venir a formularse otro después. En ese sentido, su señoría ilustre, nos llama mucho la atención esta obligación legal que da mi colega. Si nosotros pensamos en estricto rigor y hacemos una aplicación tan general de la supuesta obligación de generar observaciones y comentarios, nos podríamos encontrar en el absurdo de que cualquier instancia administrativa al fallar un recurso de reposición de un recurso jerárquico tiene que previamente generar observaciones al administrado. Y la verdad, señoría, eso no es así, porque el procedimiento reglado en virtud de la especialidad, y el tema de la especialidad es un tema que ya ha sido resuelto por este tribunal, precisamente en la causa Rol 20, y también ha sido resuelto por la Contraloría y por la Corte Suprema. Así que, su señoría ilustrísima, en ese sentido, creemos que la obligación de generar comentarios, observación, un plan de cumplimiento, la verdad es que no existe y que en realidad es una mera excusa que tiene el reclamante para mejorar un plan de cumplimiento que es deficiente, que no es íntegro, que no es veraz y que no es verificable tampoco. En materia de recursos de reclamación, se señala que tiene que ser objeto de recurso de reclamación la resolución que resuelve el recurso, que tiene que ser objeto, del recurso de reposición, la resolución que rechaza el programa de cumplimiento. En ese sentido, se citan básicamente la Ley Orgánica Constitucional de la Administración del Estado y dice que en este caso no aplica la 19.880. Para la alegación anterior se aplicaba la Ley 19.880, pero en este caso no aplica. Aplica la Ley Orgánica General de la Administración del Estado. O sea, el artículo 15 de la 19.880 no aplica. Eso, su señoría, nos parece un sinsentido y nos parece contradictorio. En este sentido, lo que dijo la superintendencia fue que en virtud del artículo 15 de la 19.880, los actos trámites son impugnables solamente cuando determinan la imposibilidad de continuar con un procedimiento o produzcan indefensión. Por lo tanto, el análisis que se tiene que hacer, en realidad, es si esta resolución genera imposibilidad de continuar con un procedimiento o genera indefensión. En este caso no se da ninguno de los dos supuestos. Ninguno de los dos supuestos. ¿Y por qué no se da ninguno de los dos supuestos? En primer lugar, porque la resolución no genera indefensión. No genera indefensión por cuanto, una vez que se rechaza el programa de cumplimiento, se sigue con un procedimiento de sanción. En este procedimiento de sanción, contrariamente a lo señalado por mi colega, se pueden presentar todo tipo de observaciones, se pueden presentar, téngase presente, se aplica plenamente el principio de contradictoriedad. El fallo citado fue un tema puntual, donde una empresa específica generó
descargo después de los descargos que ya presentado, por lo tanto se rechazaron. Pero eso no impide a recibir, téngase presente, escritos de todo tipo en virtud del principio de contractualidad. En ese sentido, la resolución que rechace el programa de cumplimiento reanuda la prosecución del procedimiento administrativo sancionador y va a ser en esta sede, señoría ilustrísima, donde en el fondo se va a tener que discutir si el agua que se está extrayendo superaba o no la RCA. En esta sede va a ser si existía o no un aumento de producción de yodo. En esta sede se va a discutir si estaba cercado o no el patrimonio cultural. Y en esta sede se tienen que discutir todas las alegaciones. Pero no existe la imposibilidad, no genera indefensión para el administrado. Respecto de la imposibilidad de continuar un procedimiento, en realidad, su señoría ilustrísima, respecto a la materia no hay mucho que decir porque es bastante evidente. La resolución que rechaza un programa de cumplimiento precisamente da inicio a otro programa, a un procedimiento ambiental. Por lo tanto, ordena la reanudación de otro procedimiento. Por lo tanto, en realidad, entrar en mayores discusiones respecto al tema no me parece necesario por cuanto es de todo evidente. Pero, sin perjuicio de lo señalado, me parece que la procedencia o no procedencia del recurso de reposición es una discusión estéril, que a esta altura no tiene ningún sentido, su señoría ilustre. Básicamente porque en la resolución que rechazó, que fue la resolución 8 del año 2015, se falló el fondo del asunto. Se falló y se le volvió a repetir al administrado que la falta de información relevante y esencial era de tal envergadura que no era susceptible de ser corregida mediante observaciones por parte de la CMA. En este caso, no puede realizarse el programa que no deriven en replantear, no puede aceptarse un programa que no derive en replantear sus fundamentos, principales propuestas, toda vez que las falencias contravienen al artículo 42 de la LOMA y al artículo 9 del Decreto Supremo 30 del año 2012. Por lo tanto, existe un pronunciamiento de fondo, se le reiteran nuevamente las observaciones, las 30 observaciones que constató el fiscal instructor, las otras tantas observaciones que constató el jefe de fiscalización. Por lo tanto, señoría ilustre, yo creo que la problemática en este caso está absolutamente resuelta. Estamos frente a un programa de cumplimiento absolutamente deficiente, que trató de ser arreglado vía recurso de reposición, pero no fueron arreglos menores, no fueron notas, no fueron números, sino que fue un nuevo programa de cumplimiento. Y eso es francamente inaceptable porque está fuera de plazo y todo lo demás que se diga respecto a si objeto de, si puede ser objeto de observaciones, de correcciones, de recursos, etcétera, en realidad es más que nada un discurso para tratar de aprobar un programa de cumplimiento que tiene graves y serias deficiencias. Y por lo demás, su señoría ilustre, con esto finalizo, ha quedado bastante claro que la Superintendencia de Medio Ambiente no tiene la obligación legal, que esa obligación legal no existe respecto de formular observaciones y correcciones, y asimismo ha quedado bastante claro de que el recurso, de que estamos frente a un acto trámite que no genera la indefensión y que tampoco pone término a un procedimiento, porque precisamente lo que hace es ordenar la continuación del procedimiento que se continúa tramitando. Muchas gracias, señoría ilustre. Señor presidente, una corrección de hecho. Sí, que en la resolución número 8, a diferencia de lo que señala el colega, cuando se refiere al programa original, no al programa corregido. Por lo tanto, en ningún momento la superintendencia nos dice, como ahora está señalando, que habría sido un nuevo programa de cumplimiento. Eso usted lo podrá observar a través de la resolución. Es un argumento nuevo introducido ahora en esta alegato. Muchas gracias. Consulta. Ministro, por favor. El abogado de la superintendencia, una consulta. Usted dice que la superintendencia no tiene ninguna obligación de generar observaciones. El objetivo de las observaciones, me imagino yo, son para hacerle correcciones a un programa de cumplimiento de manera de seguir buscando el objetivo que tiene todo programa de cumplimiento. Sin embargo, nosotros tenemos aquí un historial de 16 programas de cumplimiento de la superintendencia, o sea, presentado ante la superintendencia, de los cuales 13 de ellos se le han generado observaciones, se le ha ampliado el plazo para responder y o se le ha corregido de oficio esas observaciones. ¿Por qué en este caso, cómo se dio el procedimiento, la asistencia técnica, todo el proceso de asistencia?
cómo se dieron las conversaciones, o cómo se da en realidad, y cómo se formalizan esas conversaciones para llegar a la conclusión de que esto era imposible de resolver a través de observaciones. Así es. Perdón, abogado, solamente para complementar la pregunta del ministro Valdés, a mí me gustaría que adicionalmente a la respuesta más general sobre ese punto, nos definiera si la superintendencia cuenta con criterios específicos para definir en qué casos realiza observaciones, y el ministro hace referencia a un trabajo que hemos realizado en el Tribunal de seguimiento de un conjunto bastante importante de programas de cumplimiento, en qué casos realiza observaciones y se involucra de una forma activa o proactiva en el programa o en el mejoramiento del programa de cumplimiento, o simplemente decide rechazar el programa de cumplimiento presentado. Si hay algún criterio definido y expreso al cual podamos hacer referencia. Gracias. Señor ministro, dando respuesta a lo que usted consulta, la verdad es que insistimos que no existe la obligación legal. No está normada, por lo tanto no existe. La superintendencia efectivamente ha dado ayuda a muchos regulados para efecto de que mejoraran su programa de cumplimiento. Eso es cierto, eso es efectivo y eso se hace de manera constante. Pero son ayudas menores, son, como le explicaba al principio el alegato, son normas de problemas de transcripción, los aumentos de plazos generalmente se conceden, en este caso se concedió, pero son comentarios menores, son observaciones menores, son errores de transcripción, números, párrafos, pero no es un programa de cumplimiento nuevo. En este caso, las infracciones eran tan graves, eran de tal entidad que no pudieron ser objeto, no pudieron ser enmendadas respecto a observaciones generales de la superintendencia, porque básicamente implicaba generar por parte de la misma superintendencia un nuevo programa de cumplimiento. Y la administración no tiene esa función. El programa de cumplimiento debe ser presentado por el administrado. Se puede colaborar. En este caso se prestó toda la colaboración, se reunieron con el fiscal y el instructor, se generaron todas las mesas de diálogo posibles, y la verdad que el documento que resultó fue muy deficiente. Y ese es el problema fundamental acá. Y respecto a la pregunta del señor presidente, la verdad que no hay un criterio establecido a la fecha. Lo que se hace es un análisis de cada uno de los requisitos, de si el programa de cumplimiento es veraz e íntegro, del artículo 9 del decreto 30, pero en estricto rigor no existe un criterio establecido respecto de cuándo no se pueden hacer observaciones. Pero lo que debo recalcar en este sentido es que la obligación legal que imputa mi contradictor en realidad no existe. Señor presidente, ¿puedo hacer una observación respecto de eso? A mí es tercera oportunidad que me veo en un tema de un programa de cumplimiento y es la primera vez que tengo un rechazo. Quiero contar las otras dos en paralelo a esto para un poco señalar al tribunal. Una fue Interagro Comercio de Ganado y la otra fue Viñedos Errázuriz, en que llegamos, nos sentamos con la persona de la superintendencia y armamos entre los dos la matriz de cumplimiento, nos dio todas las recomendaciones y fue una cuestión súper interactiva, súper buena. En este caso en específico, nos sentamos y lo primero que nos dijo Leslie Canoni, nombre, ¿iban a presentar programa de cumplimiento? La verdad es que yo quedé absolutamente sorprendido. La misma persona de medio ambiente de la empresa, que fui a los otros dos programas de cumplimiento también, y nos dijo, no, si la persona de Soquimich ya nos señaló todo como era, nos acompañó todos los documentos y ustedes están en infracción, y todo fue como un ataque. Por eso nosotros elevamos los antecedentes, porque la intervención de Soquimich nos hace dudar de toda la situación, y la verdad que fuimos bien violentados, hay que decirlo, en esa que terminó no en buenos términos esa reunión, se lo digo sinceramente, donde en definitiva nos dijeron, bueno, ya, y si tienen problemas, le vamos a hacer observaciones y ustedes las pueden salvar. Yo salí y le informé, haz tu mejor esfuerzo, pero esta cuestión no va a llegar a ningún lado porque veo una... Bueno, luego de eso, pedimos una segunda reunión, ya cuando estaba la reposición presentada y pendiente y la verdad que ahí nos escucharon de mejores términos, fue con la jefa de la división, no recuerdo el nombre, Mary Claude Plummer, ¿puede ser? ¿Sí? Mary Claude Plummer, que fue mucho más, digamos, nos escuchó todo, pero nos dijo, bueno, la reposición va a ser fallada en su mérito, ok, nosotros fuimos a explicar el término de fondo, cuáles eran las rectificaciones que se habían realizado, que nos escucharon, fue mucho más amable la situación, pero la verdad es que después nos encontramos con una resolución que primero no se refiere al programa, él dice nuevo, no es nuevo, él mismo tiene las mismas metas, lo que cambian son las acciones y los medios de verificación, ¿ya? Es el mismo programa, sino que declaran inadmisible la reposición. Entonces, como le digo, en el procedimiento tengo dos reuniones, una que fue no cooperativa, pero a lo menos que fuimos bien tratados, y la que era de asistencia a cumplimiento, ni siquiera fue con la matriz para señalar aquí va o errores. Nos pasaron el folleto y nosotros sabemos que la experiencia anterior que tenemos es esta otra. O sea, hagámoslo juntos y eso no se produjo. Entonces, en definitiva, cuando se hacen las observaciones de rechazo, nosotros decimos, bueno, no lo tomemos como rechazo, démosle el gusto en todo lo que nos dicen y rectifiquemos la matriz. Eso es todo.
No generemos contradicción. Yo solamente un punto que quería plantear. Usted dice los dos casos en que específicamente le ha tocado participar, Sí. Viñedo de Errázuriz uno. Viñedo de Errázuriz, uno, fue un procedimiento que murió en el plan de cumplimiento y era Interagro Comercio y Ganado. Interagro. Interagro Comercio y Ganado, sí. Perdón, ¿no hubo posibilidad de otra reunión de asistencia antes de la reunión por la reposición? No, la reunión de asistencia fue entre que nos notificaron los descargos, fue casi al día siguiente. Nosotros pedimos la ampliación de plazo, recuerdo bien, y ese mismo día pedimos la reunión de asistencia y fue al día siguiente. Y después no hubo más reuniones. O sea, presentamos, esperamos las observaciones, nunca llegaron, sino que llegó el rechazo simplemente. Ya, gracias. Sí, por favor, ministro. Abogado, volviendo un poco más a lo normativo, ¿me podría usted ilustrar acerca de la naturaleza de un recurso de reposición en un procedimiento administrativo? ¿Qué es lo que puede hacer la administración en esa etapa recursiva? Sí, mire, el recurso de reposición, también llamado reconsideración, ¿ya? Es un recurso bastante amplio, porque en definitiva tiene dos posibilidades. Una, y hago un paralelo con lo judicial, es como la simple reposición o la reposición con nuevos antecedentes. Es decir, uno puede o decirle que reevalúe la situación con los mismos antecedentes o agregar nuevos antecedentes para que se reevalúen estos nuevos antecedentes, que vendría a ser la reposición con nuevos antecedentes, que fue en definitiva tal vez jurídicamente lo que se realizó por cuanto se le hizo las rectificaciones necesarias al programa de cumplimiento. Perdón, señor abogado de la superintendencia, a mí me gustaría que me poder quedarme con la mayor claridad en relación a, diríamos, el contenido que usted señala que se ha seguido. Primero, que no hay un criterio propio definido, específico definido, ¿no es cierto?, sino que se va viendo más bien caso a caso según los elementos del artículo 9 del decreto 30, lo tengo claro. Pero yo me gustaría que usted me confirmara si mi entendimiento es correcto en el sentido de que en este programa de acompañamiento, en este proceso de formulación de observaciones, dejemos al lado el carácter de obligación legal o no legal, pero en términos de la forma práctica en que este procedimiento se realiza, usted dice que aquí la superintendencia no entra en observaciones sustantivas. ¿Entendí bien? Sí. No entra a observaciones sustantivas. Usted habló de una pequeña ayuda legal, se trata de correcciones de plazo, ayudas menores, dice usted. Por lo tanto, no habrían en la experiencia práctica del comportamiento de la superintendencia en relación a los programas de cumplimiento, no habría un involucramiento más bien sustantivo de observaciones o de respaldo o de asistir al administrado, en este caso, con el objetivo de tratar de hacer lo posible, obviamente a lo imposible nadie está obligado, de hacer lo posible porque el programa de cumplimiento cumpla con los requerimientos legales. ¿Es esa la comprensión correcta que debería tener yo de lo que usted dijo? A ver, hay que distinguir. Antes de la presentación del programa de cumplimiento se le brinda toda la ayuda que el regulado solicite, básicamente las reuniones que solicite, y eso no hay ningún problema y se le brinda toda la ayuda necesaria. Después del programa de cumplimiento ya la ayuda es bastante menor, o sea, como le insisto, son básicamente rectificaciones menores más bien formales, lo que no implica generar un nuevo programa de cumplimiento, menos a través de un recurso de reposición presentado fuera de todo plazo legal. Si lo que se hace es un análisis de los tres requisitos, y en este sentido la resolución que rechaza el programa de cumplimiento analizó uno a uno y encontró deficiencias en todas las medidas, en cada uno de los requisitos del artículo 9. Encontró que no era íntegro, que no era eficaz y que no era verificable. Y argumentó fundadamente respecto a cada uno de estos requisitos. Por lo tanto, insistimos que el problema acá que se suscita es que un programa de cumplimiento absolutamente deficiente. Muchas gracias, señores abogados. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias. La minuta y los documentos.